Con ustedes, la palabra viva. Ponernos el escudo de la fe. Es hora de ponernos el casco de la salvación. Es hora de armarnos para vencer en el nombre de Jesús. Para vencer en el nombre de Jesús. Con el pastor Santiago Castellanos. Vamos a seguir con nuestro estudio que estamos desarrollando. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la iglesia. Y quisiera esta noche que pudiéramos darle una repasadita para poder recordar un poquito dónde nos quedamos. Nos quedamos viendo a la iglesia que ha venido a ser la familia de Dios. Entonces ahí vamos a comenzar. Solo oremos un momentito, hermanos, que el Señor nos abra nuestro entendimiento y toque nuestros corazones para que la palabra quede en nosotros. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre bendito, si tu palabra no hace el trabajo que debe hacer en nuestros corazones, sería por gusto escucharla, oírla, pero te pedimos que tu palabra entre por nuestros oídos y cambie nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Que se produzca algo en nuestros corazones, de poder buscarte, adorarte, de poder decir, verdaderamente Dios ha sido bueno conmigo y voy a servirle, voy a adorarle, voy a glorificarle. Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, tal como lo prometiste, que no regresará vacía. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vayamos a ver a la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, voy a decir de la iglesia universal, no de la iglesia local, sino que cuando hablamos de la iglesia que ha venido a ser la familia de Dios, estamos hablando de la iglesia universal. ¿Y qué significa iglesia universal? Significa la iglesia que está regada por todo el mundo. Y esta iglesia está formada de diferentes denominaciones, diferentes grupos y personas. No estamos diciendo que todas las religiones van a Dios. Por favor, entendamos eso, hermanos. No estamos diciendo que todas las religiones van a Dios, como decían las personas de antes, que todos los caminos van a Roma, no. Pero sí, en todo el mundo va a haber un grupo de personas o muchos grupos de personas reunidos en las iglesias locales que van a estar alabando y adorando a nuestro buen Dios y que van a tener la misma doctrina que nosotros tenemos, la doctrina bíblica. Y la iglesia se va a identificar de cualquier religión por una sola cosa, y es que la iglesia tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Acordémonos de eso, la iglesia tiene a Jesucristo como su único, repitámoslo, hermanos, como su único y suficiente Salvador. Ahí usted va a decir, esta es la iglesia de Cristo. Cuando deja de ser iglesia es cuando ya existe reglas, sacramentos y una lista de cosas que uno tiene que hacer para poder ser salvo. Entonces dejó de ser iglesia. Cuando ya dicen, bueno, tiene que cumplir con todos estos requerimientos, dejó de ser iglesia. Pero le estoy diciendo la iglesia universal porque pudiera ser que alguno de nosotros, el Señor y Dios nos lleve a otros países. Y cuando lleguemos a otro país no vamos a estar diciendo, aquí no hay iglesia, aquí no hay congregación, aquí no puedo poder seguir adelante con mi fe. No, donde quiera que vayamos, son poquitos los lugares, hermanos, donde todavía el evangelio no ha llegado. Y de ahí, si nosotros llegamos, ¿qué tendríamos que hacer en caso no hubiera una congregación? Comenzarla nosotros, predicando a Jesucristo y decir, por una razón me trajo el Señor aquí. Aquí no hay ni una iglesia cristiana evangélica, entonces el Señor me trajo como su misionero para que yo establezca el reino de Dios en este lugar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Verdad? Y metámoselo a nuestros hijos, porque tal vez nosotros como adultos mayores ya no pensamos en salir y cruzar las fronteras, pero nuestros hijos tal vez algunos van a ir a otros países y digámosle, allá donde estés, mi hijo, vas a encontrar un pueblo que alaba y glorifica al Señor y ahí tienes que congregarte, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia universal. Ahora,
Veamos, hermanos, que a nosotros se nos ha enseñado desde pequeños que nosotros todos somos hijos de Dios. Así fuimos enseñados, así fuimos formados, y la religión de donde venimos, porque no vamos a negarlo, jamás vamos a negarlo, nosotros venimos de nuestras raíces del catolicismo. ¿Por qué es que nos llaman la iglesia reformada? Porque estamos en la iglesia que fue reformada ahí en 1517, ¿verdad? Realmente cuando se habla acerca de esto, y el otro mes vamos a hablar, según dicen que el sacerdote Martín Lutero no quería que la iglesia se dividiera, se separara. Él quería que la iglesia se reformara, pero como la iglesia no aceptó ser reformada, entonces la iglesia sufrió una división, ¿verdad? Y entonces surgió la iglesia reformada, a la cual se le llamó iglesia protestante, y luego pues ya más adelante fueron suavizando el asunto, ¿verdad? Ya más adelante nos llamaron hermanos separados, pero todavía algunos nos dicen que somos protestantes. Y que lo somos, lo somos. Eso no nos lo vamos a quitar, amén. Lo somos, lo somos. ¿Por qué? Porque estamos protestando contra las falsas enseñanzas que la iglesia de la cual venimos nos metió, nos enseñó, dejando a un lado la Biblia, la palabra de Dios. Y una de estas falsas enseñanzas es que todo ser humano es hijo de Dios. La Biblia no dice que todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia nos va a decir que todos los seres humanos somos criaturas de Dios. En primer lugar, somos criaturas de Dios, creación de Dios. Eso nos va a decir la Biblia. En segundo lugar, la Biblia nos va a decir, y esto sí es más duro, porque dejamos de ser criaturas nada más para llegar a ser hijos de ira. Vea Efesios capítulo 2 y el verso número 3. Hijos de ira, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y ustedes han de recordar cuando hablamos acerca de hijos de ira, dijimos que la ira de Dios es el enojo que Dios tiene. Pero un enojo, hermanos, no suave, no pequeño, sino que un enojo con ganas de realmente poner al ser humano que es tan pecador en el lugar donde debe de ser puesto. Y ya hemos visto en los juicios divinos cómo el Señor y Dios ha descargado su ira, ¿verdad? Acordémonos que algunos de los juicios, primero el juicio del diluvio. El Señor dijo, ciertamente mi espíritu no va a contender con el hombre. Él es carne y él desde temprano hasta la noche es pecador y solo piensa en pecado, pecado, pecado y pecado y pecado y más pecado. Y entonces dice él, los voy a eliminar. Y vio Dios dice en el libro de Génesis, y vio Dios que la tierra estaba totalmente contaminada con el pecado. Y que los hombres solo pensaban en hacer maldad, maldad, maldad. Y eso le trajo un enojo, una ira, y dijo, definitivamente los voy a terminar. Eso se llama la ira de Dios. Definitivamente los voy a terminar. Y luego vemos a otro ejemplo en Sodoma y Gomorra de la ira de Dios. Y él dice, no, estos ya no los soporto, ya no los aguanto y los voy a quemar y los voy a destruir. Y luego vemos otro ejemplo de la ira de Dios con los cananeos. El Señor le dice a su pueblo Israel, ustedes van a salir y los van a matar. Y la ira de Dios, sobre todo con Amalek, cuando le dijo a Saúl, ¿verdad? Ve y destruye a todos, acábalos por completo. No quiero ver a nadie, nadie. Y Saúl lo hizo, no lo hizo. Pero la ira de Dios, hermanos, está manifestada como el enojo sobrepasado. Y cuando estudie usted acerca de la ira de Dios, que me gustaría que ustedes sean buenos para meditar en la palabra y hagan sus propios estudios,
una concordancia, usted busque todos los textos de la ira de Dios y se va a dar cuenta que la ira de Dios es comparada a un vaso que se está llenando hasta que rebalsa. Y entonces una comparación muy lógica y muy humana es cuando un padre le dice a su hijo: seguí, mijo, seguí, dale, que todavía la pita la tenés larga, pero cuando te la corte, te la voy a cortar. O una esposa que confronta a su esposo, le dice: mi amor, está bueno, dale, cansame, no tengas pena, cansame, no tengas pena, que cuando yo diga ya no, va a ser ya no. Y yo sé, hay algunas mujeres que son muy fáciles otra vez de doblegar y dicen: no, yo te dije que ya no, pero mejor sí, pues, sigamos otra vez. Ya, sigamos otra vez. Pero hay mujeres que cuando dicen no, es no. Y se le hinque el hombre, se le arrodille y haga lo que quiera, dicen: ya no. De una vez te saqué de mi corazón. De una vez. Para mí estás muerto. Se acabó. Entonces, eso es una comparación de la ira. Y todos los seres humanos son, por naturaleza, hijos de ira. Tenemos que entender eso. Por naturaleza, el ser humano es hijo de ira. Por eso, aquí viene el asunto. Por eso el ser humano tiene necesidad de venir a Cristo Jesús. El único que puede cubrirlo de la ira de Dios es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo Jesús. Una comparación grande es que el sol esté quemando, pero esté quemando y lo esté achicharronando. Y usted dice: ya no aguanto, no soporto, estoy en el pleno desierto, no aguanto, me estoy achicharronando. Y de repente hay un árbol con una sombra. Y usted se mete ahí y dice: bendito sea Dios por esta sombra. Pues Cristo Jesús es nuestro árbol, nuestra sombra, que nos esconde de la ira de Dios. Necesita el ser humano venir a Cristo Jesús, es totalmente necesario, indispensable. Sin Cristo Jesús, el ser humano seguirá siendo hijo de ira. Y el Señor y Dios, tarde que temprano, su ira se va a manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar su ira? Cuando diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Cuando el Señor aparte a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Cuándo se va a manifestar su ira completamente? Cuando en el libro de la vida no aparezca el nombre de esa persona. ¿Por qué? Porque en esta tierra no tuvo la capacidad de cumplir con lo que dice San Juan. Ahora sí, vayamos a San Juan capítulo número 1 y el verso número 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, dice, a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esos textos tienen que estar ahí, hermanos. Que la iglesia de donde venimos los haya eliminado y hayan dicho: no, hombre, todos somos hijos de Dios. El brujo, el hechicero, el que tiene la cantina Flor de María, el que tiene el bar, la divina providencia, porque nombres como eso le ponen a los lugares de maldad. La gente no le atina, ¿verdad? La gente no piensa cuando está poniendo sus nombres, ¿verdad? Ya usted encuentra algunas panaderías, San Judas Tadeo. Bueno, uno piensa que es el Judas apóstol, pero ya detrás del mostrador, semejante Judas Tadeo que hay, ¿verdad? Pero como son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Si cuando se muere, ¿qué es lo que dice el ministro con el agua bendita? ¿Va? Que los ángeles te introduzcan en la patria celestial. Y todo el pueblo dice: amén. Y el otro ya está ardiendo en el vivo infierno. Ya la ira ya se consumó, ya Dios dijo: no te puedo recibir. Ya la familia hará lo posible por sacarlos a los 9 días con una novena, rogando por el alma. Pero ¿para qué rogar por alguien que en esta tierra despreció a papá Dios? ¿Qué hace una madre rogando: Dios, por favor, por mi hijo, si el hijo en esta tierra quería matar a Dios, quería cometer
diosicidio, si es que lo estoy diciendo bien, si no, los teólogos que me corrijan, ¿verdad? Porque hay parricidio. ¿Qué es parricidio? Un hijo que mata al padre o un padre que mata al hijo, ¿verdad? Pero existe todo eso, hermanos, y hay muchos que si Dios estuviera ahí, lo matan. Le tienen un odio a Dios, no quieren saber de Dios. La ira de Dios se manifiesta. Y por más que un ser humano quiera apagar la ira de Dios, el único que puede apagar la ira de Dios es el mismo ser humano. Y es individualmente la decisión. Diga conmigo, individualmente. Individualmente. Yo no puedo apagar la ira de Dios en favor de mi hijo. Es mi hijo el que tiene que ir. Señor, perdóname, por favor. Ten misericordia. Yo soy tremendo pecador, Señor. Por eso vengo, Señor, a cobijarme a la sombra de tu Hijo, amado Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo sé que no lo merezco, pero Señor, tú has dicho que el que venga a Cristo Jesús, tú no le echas fuera. Y yo vengo, perdona mis pecados, cambia mi vida y ayúdame a vivir cada día para honrarte, para glorificarte, para bendecirte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque la vida también tiene que dar a conocer que vivimos para Dios. El religioso con los labios confiesa que ama a Dios y con los hechos lo demuestra que no lo ama. El verdadero creyente en Cristo quizás no hable, pero con sus hechos va a demostrar que cada día dice, yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero glorificar a Dios. Y si me toca que llevar una cruz, una carga, la voy a llevar con alegría porque yo quiero honrar a mi Señor y Dios. Y quiero estar a cuentas con mi Señor y Dios. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, hermanos, ya tenemos muchos textos porque no quiero hacer todo el resumen. Tenemos muchos textos, ¿verdad? Efesios capítulo número 2 y el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. De ser un enemigo de Dios, el ser humano pasa, cuando viene a Cristo Jesús, pasa a ser amigo de Dios. Y pasa a ser algo más, ser hijo de Dios, adoptado. Acordémonos esa palabra, adoptado. Porque el verdadero hijo de Dios es Cristo Jesús en su deidad. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos adoptados. Para que no vaya a decir alguno, entonces yo soy Diosito también en esta tierra, ¿verdad? Porque muchos también dicen, no, si soy hijo de Dios, entonces yo también soy Diosito. Y tenemos mucho que hablar de esto, pero lo vamos a dejar para después. Ya hemos visto estos textos entonces. Ahora, hermanos, ya hice esta repetición, este resumen. Ahora, quisiera esta noche que pudiéramos ver a nuestra iglesia, la iglesia también, como un edificio. Y es lo que vamos a estudiar esta noche. La iglesia como un edificio. El apóstol Pablo, que es el que nos da más luz en todos estos temas, nos va a decir en Efesios capítulo número 2 y el verso número 20. Le voy a pedir que vayan ahí. Efesios 2:20. Dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia como un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Note esto, la iglesia en esta tierra es el templo de Dios. El templo de Dios no son las cuatro paredes, no son las catedrales, no son los grandes edificios. El templo de Dios en esta tierra es la iglesia. Esa es su casa,
Esa es su habitación, es su santuario, la iglesia, los que vivimos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su templo, esa es su casa, su santuario. A veces uno mira, hermanos, esos edificios preciosos, lindos, intocables, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos edificios muy rústicos, pero los que puedan viajar a España, puedan viajar a Europa, y si no, viaje a través del YouTube, ¿verdad? Entre ahí a través del internet. Yo a veces he contemplado esos grandes edificios, majestuosos edificios, que hay que entrar así, ¿verdad? Y solo de frente, porque está tocando un lugar santo. Ay, Dios mío, con permiso, que ni una mosca se mueva, porque esta casa es la casa de Dios. Y bendito sea su nombre. Y yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Señor. Ya, ahora ya puedo maltratar, dice el religioso. Aquí ya te puedo maltratar, dice. Y aquí afuera sí ya puedo encender mi cigarro. Y aquí afuera sí ya puedo hacer cosas malas. Es que el religioso no entiende, hermanos. No capta la idea. Y tiene razón. Tiene razón porque su mente está cegada. Nunca lee la Biblia. Nunca les predican la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo cuántas veces he entrado a una misa y a mí me encanta oír la palabra de Dios. Y cuando he estado ahí, yo digo, voy a oír la predicación, voy a oír la predicación. No predican. 8 minutos. 8 minutos nada más. Y entonces la gente sale como entró. ¿Cuándo va a haber un estudio bíblico? ¿Cuándo van a desatar los textos? Y van a desatar todos los nudos bíblicos y van a tener preguntas y respuestas. ¿Cuándo va a ocupar un religioso el tiempo para decir, ¿estamos entendiendo, hermanos? ¿Hay preguntas? ¿Estamos comprendiendo? Mire lo que la Biblia dice. Mire lo que la Biblia dice. No, hermanos. Para colmo de males, antes nos daban la enseñanza en latín. Dice mi papá, llegábamos y salíamos como, no entendíamos nada. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Pero nosotros, los que estamos en la iglesia protestante reformada, debemos entender que la iglesia es un edificio de nuestro buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Edificio de nuestro buen Dios. Ahora, hermanos, si la iglesia es vista como el templo, el santuario, ¿qué dijera, hermanos? La casa, el edificio de Dios. Entonces comencemos viendo algunas cosas muy importantes. Y le voy a pedir que vayamos a Isaías para que en Isaías capítulo número 28 veamos que este edificio debería de tener una piedra angular, una piedra de cimiento. Entonces dice Isaías capítulo número 28 y verso 16, por tanto Jehová el Señor dice así, esto es una profecía, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. El que creyere no se apresure. Ahí está la roca, el cimiento sobre el cual este edificio va a ser levantado. Hermanos, buscar la roca para poder edificar. Buscar el cimiento para comenzar de ahí. En toda construcción vamos a encontrar, hermanos, que el cimiento juega un papel sumamente importante. ¿Verdad? No sé si alguno de ustedes se atrevería a invertirle a su casa de 3 niveles y gastar una enorme fortuna, pero no ponerle cimiento.
Y usted le dice al ingeniero, no quiero que le ponga cimiento. Vamos a poner ahí solo puros bloques. Y de esos bloques baratos que cuestan 3 quetzales, que no pesan nada. Y usted diría, con un movimiento que haga, se va a venir al suelo. Entonces comenzamos en la lógica, porque el Evangelio y todo lo que la Biblia nos enseña es razonable. Oiga lo que estoy diciendo, todo lo que la Biblia enseña es razonable. Nadie debe venir aquí y creer, sí, yo lo creo. No lo entiendo, pero yo lo creo. No lo entiendo, pero yo lo creo. Amén. Así es. Saber ni qué está diciendo, pero amén. No, nadie debe decir así. Razonable. El Señor dice, yo voy a levantar la iglesia como un edificio y voy a comenzar poniendo la piedra, la roca principal. Entonces tenemos la profecía en Isaías capítulo número 28. Pero también en otros textos que no los tengo aquí a la mano nos va a decir que la roca que los seguía allá en el desierto a los israelitas, esa roca que les daba el agua potable para que ellos la bebieran, esa roca dice que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes ya son, hermanos, ya tienen mucho conocimiento bíblico, yo sé, que no les cuesta ir rápido y ya comienzo yo a hablar y ustedes ya van con su búsqueda inmediata. Sí, cabal, eso es. Esa roca es Cristo Jesús. Cristo Jesús es representado en toda la Biblia como la roca. Por eso no vamos a tener tanto problema con el texto de cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, y te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque la Biblia, hermanos, nunca se va a contradecir. Y la Biblia, para tener un estudio bíblico, venimos viendo, arrastrando el Antiguo Testamento, venimos arrastrando el Antiguo Testamento, las profecías, qué están hablando, qué están diciendo, y luego nos vamos al Nuevo Testamento, pasamos por Cristo Jesús, qué fue lo que Él dijo, y luego nos vamos a todos los apóstoles, y entonces sacamos y tenemos la conclusión de la doctrina. No es un solo texto, acuérdense. La iglesia cristiana reformada protestante no agarra un texto y dice, un texto y aquí está. No, la iglesia reformada protestante agarra desde Génesis y se va hasta Apocalipsis para luego decir, esta es la doctrina, esta es la palabra de Dios, esta es la fe que confesamos, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos habla de Cristo Jesús como la roca. Ahora, el mismo Cristo Jesús lo dijo. Dice en Mateo capítulo 21 y el verso número 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La pregunta que le está diciendo él a los contemporáneos y sobre todo a los fariseos y a toda esa gente que él que estaba reunida y que lo estaban acusando y de los cuales él estaba como aclarando los asuntos. Y él les dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Él está hablando acerca de Él mismo. Aquí está la piedra. Ustedes nunca lo leyeron, nunca lo entendieron, pero aquí está. Ya el Señor lo ha hecho, ya estoy aquí. Yo soy la piedra, yo soy la roca, yo soy esa roca. Esa piedra que fue profetizada, aquí está, es cosa maravillosa ante los ojos de ustedes. Y luego, Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 6, Pedro va a decir, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y será que Pedro está diciendo, aquí estoy yo soy la roca, yo soy la piedra, la iglesia va a ser edificada sobre mí? Miren, dense cuenta que Pedro, el que tienen ustedes, no, Pedro está refiriéndose a Cristo Jesús. Pedro está, hermanos, diciendo lo mismo que dice en el Salmo 115. A ver, ¿quién se recuerda qué dice Salmo 115? ¿Alguno de ustedes ha leído Salmo 115? ¿No, hermanos?
Tienen manos, pero no palman. Tienen ojos, no ven. Pero ¿cómo comienza el Salmo? ¿Cómo comienza el Salmo? A ver si alguien se recuerda. El Salmo dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. No, nosotros no, Señor. A nosotros no, sino a tu nombre sea toda la honra y toda la gloria. Démosle un aplauso a Dios. Bendito sea su nombre, amén. Bendito sea su santo nombre. Profetas, ángeles, arcángeles, que dijéramos pastores, apóstoles, ministros, siervos del Dios eterno, todos tienen que decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, a tu nombre toda la honra y toda la gloria. Nosotros nos hacemos a un lado. Y aquí está Pedro haciéndose a un lado. Y dice, la escritura contiene, pongo en Sión una piedra. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y ahora dice el verso 7. Para vosotros pues los que creéis en él, ¿de quién estará hablando? ¿De Pedro? ¿O de quién está hablando ahí? Para vosotros los que creéis en él. ¿Quién es ese él? Es Cristo. Para vosotros los que creéis en él es precioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi precioso Jesús, mi amado Jesús. Delante de él nos quitamos el sombrero. Y uno de nosotros va a decir, no solamente me quito el sombrero, me postro, me derrito delante de él. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Para ustedes que creen en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro dice, la piedra que desecharon los edificadores, ¿y quiénes fueron esos edificadores que desecharon esa piedra? El sumo pontífice, Anás y Caifás, y un día de esto vamos a explicar por qué habían dos. ¿Quiénes eran los edificadores? Todos los líderes religiosos, que cuando lo vieron ahí deberían de haberse postrado, deberían de haberse, hermanos, inclinado y haberlo adorado, pero ellos lo desecharon. Ellos usemos este término, lo tiraron a la basura. Y más que lo tiraron a la basura, lo mataron. Empuñaron la mano y dijeron, crucifíquenle. ¿Verdad? Y entonces Pedro dice, los edificadores, esos edificadores desecharon a esta piedra. Pero la piedra, no porque la hayan desechado, se echó a perder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No porque la piedra haya sido desechada por los edificadores, se echó a perder, sino que Pedro dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, y piedras de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo que Pedro está diciendo aquí es, Cristo es la roca. Cristo es la roca. Y a veces estoy evangelizando yo y la gente sale, mire que, vaya. ¿Por qué no llamamos a Pedro, pues? Y que Pedro nos explique. Ay, ¿y cómo lo vamos a llamar? Ni modo que va a bajar del cielo Pedro. No, le digo yo. Vayan a sus escritos. ¿Conocen ustedes que está escrita una primera carta del apóstol Pedro? No. ¿Han leído? No. ¿Conocen? No. Ah, sí. Ustedes solo alegan porque quieren alegar. Ustedes solo pelean porque quieren pelear. Si Pedro viniera aquí, él nos diría, ya se los dije, ya se los escribí, la principal piedra sobre la cual está edificada la iglesia no soy yo, es Él, es Cristo Jesús. Es Él, es Cristo Jesús. Y entonces, ahora vayamos a ver algunos otros textos más, hermanos, y ya vimos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, y vayamos a ver ahora al apóstol Pablo también en Corinto, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 y el verso número 9. Dice, 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es lo que está diciendo. La iglesia comparada con un edificio, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, a ver si alguien leyó conmigo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? El fundamento de nuestra fe, Jesucristo. Y es que, hermanos, hasta un cierto punto también los religiosos les cae mal que nosotros solo Cristo, y solo Cristo, y solo Cristo, y solo Cristo, ¿verdad? No sé si les conté que en los días que tenía programa de radio, ya todos los días hablaba y había mucha audiencia, mucha audiencia. Pero alguien me llamó un día y me dijo, bueno, don Santiago, y todo, para usted todo es Dios, 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 y Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo. Mire, don Santiago, a mí me gusta oírlo porque todo lo que usted enseña es una lindura. Usted nos está enseñando cómo tener un buen matrimonio, cómo poder criar a nuestros hijos, cómo poder mantener la llama del amor. Y aquí nosotros ponemos el radio casi a todo volumen y estamos escuchando. Y más cuando usted cuenta esos testimonios de, hasta nuestras lágrimas nos han salido. Pero don Santiago, ¿y usted no cree que hay otra forma, pues, de que uno pueda vivir bien sin Cristo? Para ustedes todo es Cristo y Cristo y Cristo. Y yo le contesté, Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Así que no le busque 5 patas al gato porque no las tiene. No le busque. No busque encontrar otra solución, otra forma. Y ahí por el teléfono le dije, no busque porque no la vaya. Y al final la persona con la cual estaba hablando me dijo, ya me convenció don Santiago. Yo creo que ya soy protestante igual que usted. Y aquí en la casa todo es Cristo también. Y yo le contesté, ojalá fuera como nosotros somos, que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús. Así que, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces veamos la iglesia ya para hacernos una imaginación completa, porque no tengo, me gustaría tener planos y dibujos ahí para que ustedes lo vieran, pero en una imaginación. Primero, en este edificio está la roca sobre la cual la iglesia va a ser levantada. El hombre, ¿qué dijo Jesús? El hombre sabio edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y ese sabio en primer lugar es Cristo Jesús. Él iba a edificar su iglesia, pero lo iba a edificar sobre la roca, que es Cristo Jesús. Primero está entonces la principal piedra. Después de esa principal piedra vienen las 12 piedras, digamos así, las 12 piedras mayores. Y entonces va a ser los fundamentos de los apóstoles. Tome en cuenta esto, tome en cuenta esto. Por eso en algún momento, oiga lo que le voy a decir, trate de entenderlo, para que no salga de aquí y vaya puro teléfono descompuesto. Trate de entenderlo. Por eso la iglesia va a ser, la iglesia cristiana evangélica va a ser una iglesia católica. ¿Qué significa católica? Universal. La iglesia evangélica. Yo me quedé admirado ese día cuando el papá estaba evangelizando, yo ahí como un niño. Mi papá fue mi maestro en muchas áreas de lo que yo soy ahora. Y la persona, no, que nosotros somos católicos y ustedes no, ustedes. Papá le dijo, con mucho respeto, yo le digo que usted está frente a un verdadero católico. Yo, papá es católico. Mi papá, con mucho respeto se lo digo, usted está frente a un verdadero católico. Porque católico significa un creyente en Cristo universalmente.
Y Dios sabe por qué a mí me puso aquí en esta aldea, en este pueblo, pero la iglesia de Cristo está regada por toda la tierra y yo soy parte de esa iglesia. Entonces nosotros somos, hermanos, la iglesia universal. Y entonces vamos a decir que nosotros somos católicos y apostólicos. Católico, apostólico, pero ¿qué no le va a incluir? Que no es romano. Porque en el momento que usted diga, soy católico, apostólico y romano, entonces ya usted dice, tengo compromiso con el Vaticano, me rijo a las órdenes del Vaticano y hago de acuerdo a todo lo que dice el Vaticano. A lo cual la iglesia evangélica va a decir, nosotros somos católicos, creyentes universales, nosotros somos apostólicos porque toda nuestra doctrina está sacada de los apóstoles. Oiga, toda la doctrina está sacada de los apóstoles. Y nuestro principal apóstol sería el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo y no Pedro? Porque el apóstol Pablo, Dios le dio la revelación de la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros y cuántas páginas nos dio el apóstol Pablo del Nuevo Testamento? Cuéntelas usted, comenzando de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filimón, y no sé si me pasé algunas otras, 1, 2, Timoteo, Tito. Y usted va a decir, no, sí, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se va a atrever a decir, con esta osadía que él tenía como apóstol, va a decir, el día cuando el Señor y Dios juzgue a los hombres de acuerdo a mi evangelio. Que uno se queda, vale. Dios va a juzgar, dice, a los hombres en aquel día de acuerdo a mi evangelio. Porque es el apóstol Pablo el que nos da como el 70% de la maleta que contiene la doctrina cristiana. Y la doctrina cristiana, pues un día de eso vamos a conocerla. Pero entonces nosotros tenemos la roca que es Cristo. Después de eso estamos viendo el edificio, amén. Estamos viendo el edificio, la roca que es Cristo. Y luego las 12 piedras de los apóstoles. Pero entonces, alguno que es lógico aquí va a decir, pero entonces ¿dónde queda Pablo? Si son 12 piedras, ¿dónde queda Pablo? Ponga las 13 piedras de los apóstoles. Y luego, después de las 13 piedras de los apóstoles, alguno también va a decir aquí, ¿y dónde queda? Pero dejemos ahí las 13 piedras apostólicas. Y después de esas piedras, entonces ya vienen los demás ministerios que han venido levantando. Y ahora podemos ver, después de 2000 años de iglesia en esta tierra, podemos ver, hermanos, como un edificio que está casi a punto de ser finalizado. Casi a punto. Como cuando un maestro albañil, un ingeniero ya tiene las llaves en la mano y está listo para que la casa sea inaugurada. Y decirle al dueño, aquí están todas las llaves, entre, esta es su casa. Así está ahorita la iglesia. Estamos en las últimas piedras, los últimos bloques, lo último del edificio, que es la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La casa de nuestro Dios. Por eso, donde usted vaya y donde usted esté, siéntase que usted, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado de la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de que hablamos de esto? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos dice eso, que fue una enseñanza también un poquito que aclaramos, ¿verdad? Porque la iglesia, la religión nos ha enseñado que el cuerpo de Cristo es la hostia y el vino. Y el cuerpo de Cristo está en un lugar que se llama el Santísimo.
Pero aclarándolo con la Biblia nos va a enseñar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él se sentó a la diestra del Padre y su cuerpo tiene que hacer el trabajo aquí en la tierra. Su cuerpo somos nosotros, somos los pies, las manos, las bocas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que tenemos que llevar el evangelio a toda la tierra, como que Cristo estuviera aquí con nosotros. Y el apóstol Pablo va a decir, como si Cristo rogara por medio de nosotros. Os rogamos, hermanos. Cristo Jesús con pies y manos aquí en la tierra y es la iglesia. ¿Entendemos, hermanos? ¿Verdad? Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Desde ese punto de vista vimos, hermanos, que la iglesia es la novia del Cordero, la esposa de Cristo, es la ayuda idónea. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aquí voy a llamar a mi esposa un momentito. A veces yo bromeo con ella. Yo le digo, venga para acá, mi ayuda y mi doña, ¿verdad? Mi ayuda y mi doña, ¿verdad? Porque a veces dice que tengo que hacer lo que ella dice, ¿verdad? Puede sentarse. Pero ha sido una bendición para mí tener a mi esposa. Ya 34 años estar casados y ha sido una ayuda idónea. La esposa, según la Biblia, es ayuda idónea. Algunos hombres ya dicen, no, ella es todo, yo soy el ayuda, dice, ¿verdad? Que se cambian los papeles, pero eso falta de hombría, falta de hombría, ¿verdad? Que la mujer mate el coche, haga los chicharrones y el hombre solo se siente a comer, eso da vergüenza, ¿verdad? Pero la iglesia es la ayuda idónea de Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Debe hacer realidad su papel. Yo soy la ayuda idónea de Cristo Jesús. Usted que está ahí sentado, usted es la ayuda idónea. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué haría un esposo si en lugar de tener una ayuda idónea tiene un problema? Difícil, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Cuando se casa, aquí está tu ayuda idónea y esa ayuda idónea después le arranca los ojos, lo deja tuerto. Qué ayuda idónea la que consiguió mi hijo. Que Dios nos libre, que papá Dios nos libre, que nosotros, en lugar de ser la ayuda idónea de Cristo Jesús, llegáramos a quererle sacar los ojos a Cristo Jesús. Cada mañana nos debemos levantar, Señor, yo soy tu ayuda idónea. Este día voy a usar mi boca para hacer lo que tú dijiste que yo hiciera. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, Señor. Hoy voy a involucrarme en tu obra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Hoy voy a involucrarme en tu obra porque yo soy ayuda idónea. Y tú no conseguiste una esposa haraganota, solo pintándose las uñas todo el día, ¿verdad? Esta mujer, todo el gasto que le tengo que hacer. Y esta mujer espero a la par de Proverbios 31, esta mujer, vergüenza, ¿verdad? La ayuda idónea reflejada en Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cuánto dan gloria a Dios? La iglesia tiene que ser esa mujer virtuosa que Cristo Jesús halló. Y nosotros debemos procurar dar esa talla, hermanos, ¿verdad? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, la ayuda idónea. La iglesia es la familia de Dios y la iglesia es el edificio, la casa de Dios. Póngase de pie, oramos. Señor, te damos gracias porque estamos considerando lo que es tu iglesia, lo que somos nosotros, Señor. Es que no somos cualquier cosa en esta tierra. Es que, Señor y Dios, tú pagaste un precio grande, grande, nada menos la sangre de Cristo.
Por eso tu palabra dice que no fuimos comprados con oro ni plata. Esas cosas son nada, nada, nada en comparación al precio que tú pagaste por tu iglesia. Pagaste el precio, la sangre de Cristo, para así adquirir una novia, una esposa, una ayuda idónea, un cuerpo, una familia, un edificio, donde tú puedas ser glorificado, puedas ser exaltado, donde tú te puedas dar a conocer al mundo, donde el mundo pueda decir, ahí está la novia de Dios, la novia de Cristo, ahí está la iglesia preciosa, santa, la iglesia hermosa, cuyo nombre está escrito de cada uno de sus componentes en el libro de la vida. Todos aquellos que han venido a Cristo Jesús y que han dicho, aquí está mi vida, mi corazón, aquí está mi destino, mi alma, aquí está, Señor, todo, todo. Aquí están las riendas de mi vida, Señor. Lo poquito de años que voy a vivir en esta tierra, los voy a vivir para ti. Todos ellos, Señor, son tu novia, tu iglesia, tu pueblo, tu nación bendita. ¿Y cuántos títulos pudiera darse a la iglesia, Señor? ¿Cuántos títulos pudiera recibir la iglesia? Y esa iglesia somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder amarte, servirte, conocerte, que estemos enamorados de ser lo que somos, que estemos, Señor, conscientes de ser lo que somos, para honra y gloria de tu nombre, y que cada día, aunque estemos donde estemos, levantemos nuestra mirada al cielo y podamos decir, soy hijo de Dios, Él es mi Padre, yo soy su hijo, soy parte de su iglesia, soy parte de su familia, soy una pequeña piedra en ese edificio, un pequeño bloque, un pequeño detallito en ese edificio tan grande que es la iglesia y que tiene como fundamento, como base principal, Cristo Jesús. Él es la roca. Por eso el edificio no se cae. Por eso el edificio nunca será, ni por ningún terremoto el edificio será arruinado. Nunca, nunca. Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios.